Hola a todos. Hoy voy a comentar el significado cristiano de uno de los libros de la saga Las Crónicas de Narnia, cuyo autor fue el británico C.S. Lewis. Se trata del último libro de la saga, titulado La Última Batalla, y fue publicado en 1956. Antes de este libro, los libros de Narnia que fueron publicados en forma cronológica según el tiempo de Narnia son: El sobrino del mago, el león, la bruja y el ropero, el caballo y su muchacho, el príncipe Caspian, la travesía del viajero del alba, la silla de plata y ahora este libro que culmina toda la historia de Narnia, titulada La Última Batalla. C.S. Lewis hizo la saga Las Crónicas de Narnia como una manera de hacer una alegoría cristiana a los niños y a la gente en general, con el propósito de evangelizar y hablar de la Biblia, la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo a la gente en un sentido alegórico. La historia de este libro La Última Batalla tiene un enfoque en los últimos tiempos antes de que Jesús regrese a la tierra por segunda vez a buscar a los salvos de corazón, junto con los acontecimientos que Jesús mencionó en Mateo 24. La historia del libro La Última Batalla comienza durante el último reinado del rey de Narnia, el rey Tirian que, después de que Narnia experimentara un largo tiempo de paz y prosperidad, viene un centauro llamado Perspicaz. Este explica al rey que Narnia está siendo devastada por un mal. Todo comenzó cuando un mono llamado Truco hace un malvado plan para usurpar la identidad del verdadero Aslan, obligando a un burro llamado Cándido a ponerse un traje falso de león para mentir a la gente diciendo que el traje es Aslan. La idea del mono es hacer que la gente de Narnia y la gente de Calormen crean en la mentira de que el burro Cándido con el traje de Aslan es el verdadero Aslan. Con mentiras inventadas por el mono, trata de lavar el cerebro a la población de Narnia y de Calormen haciendo que ellos crean en la mentira inventada por el mono. Aslan representa a Jesús, conocido como el león de Judá, mencionado en la Biblia, mientras que el mono Truco representa el falso profeta. Además, representa al anticristo, un representante de Satanás para engañar a las naciones de la tierra. El plan del mono en usar al burro para suplantar la identidad del verdadero Aslan, claro está, representan las mentiras que Satanás hace para engañar a la gente con doctrinas que no están basadas en la verdadera palabra de Dios y que no conducen al verdadero Jesús, sino que conducen al error. Aquí se cumple lo que Jesús dijo en Mateo 24, que si la gente dice el Cristo está en tal lugar no le creáis, porque se levantarían falsos cristos y falsos profetas para engañar a muchos. El Evangelio de la prosperidad que se predica en muchas iglesias alrededor del mundo es una manera de representar las mentiras que el mono hace para suplantar al verdadero Aslan, usando a un burro para tal engaño. Lo mismo sucede con algunas sectas disfrazadas como iglesias cristianas o misiones, dicen que siguen a Dios pero en realidad les lavan el cerebro a la gente y les quitan el dinero a la gente que tiene escasos recursos. Hacen supuestas profecías que no se cumplen, hablan en lenguas de forma falsa para manipular a la gente. Véase el caso del ministerio El Rey Jesús en Miami, Florida y se entenderá la forma de manipular para el Evangelio de la prosperidad, en vez del verdadero Evangelio del arrepentimiento y la cruz de Jesucristo. Y esto ha pasado en muchas iglesias alrededor del mundo. Esto es una forma de representar el plan del mono Truco para hacer un falso Aslan, enseñándoles a Narnia y a Calormen un evangelio que no es evangelio, haciendo que muchos crean en la mentira y vayan a la perdición. Hablando del libro La Última Batalla, al principio el burro Cándido no estaba de acuerdo en la idea del mono de ponerse un traje de león y hacer un falso Aslan, pero el mono se enojó y manipuló al burro. Eso es lo que hace Satanás con los pastores que están aceptando el evangelio de la prosperidad. Les lavan el cerebro diciéndoles que si rechazan ese evangelio y no pactan con Dios, les caerá una maldición hasta que acepten el evangelio de la prosperidad. Y los pastores, en vez de leer la Biblia y pedirle dirección al Espíritu Santo, hacen caso a las mentiras del enemigo y así es como acceden al Evangelio de la prosperidad en cualquier secta, con tal de que las almas dejen de creer en el Cristo verdadero, quien nos salvó y nos rescató con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. La aprobación del aborto, del matrimonio igualitario y su legalización en muchas iglesias como Hillsong son otras maneras de representar el plan del mono Truco en hacer un falso Aslan. Jesús dijo en la Biblia que en los últimos tiempos las cosas se pondrían cada vez peor y el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin ese será salvo. Al comienzo del libro, vemos que el mono era tan viejo que nadie recordaba su fecha exacta de nacimiento. Con esto C.S. Lewis quiso ilustrar que ya desde los tiempos de las cartas de Juan en la Biblia, el anticristo desde mucho antes está operando con tal de engañar a los cristianos para que crean en un evangelio que no es el evangelio que predicó Jesús en la Biblia.
Cuando el centauro perspicaz le contó al rey Tyrion que Narnia está en peligro, lo primero que advirtió fue que el mono comenzó a propagar las mentiras del falso Aslan, diciendo la mentira que Aslan ordenó talar árboles para vendérselos a los calormenos. Obviamente todos creyeron en la mentira inventada por el mono. Esto enfureció al rey Tyrion, que quiso averiguar de dónde provenían tales mentiras antes de saber que el mono, que representa el falso profeta y el anticristo mencionado en la Biblia, fue quien organizó este plan de mentir y suplantar la identidad del gran león Aslan. Lo que sucedió era que los calormenos, que eran humanos, se adueñaron de Narnia para que los habitantes de Narnia trabajaran como esclavos para los calormenos. Lo que sucede es lo siguiente. Hay dos países en el mundo ficticio de C.S. Lewis. El país de Narnia y el país de Calormen. Los habitantes de Narnia, tales como animales parlantes como es en el caso de topos, tejones, dríadas, ratones parlantes, enanos, etc., todos ellos son seguidores de Aslan, mientras que los habitantes de Calormen son seres humanos opuestos al león Aslan, opuestos a las cosas que tienen que ver con Narnia. La gente de Calormen no sirven a Aslan. Ellos sirven a un buitre llamado Tash. En el significado cristiano, la gente de Narnia representan a los hijos de Dios, mientras que la gente de Calormen representan a la gente no cristiana. Tash representa a Satanás. El mono inventó la mentira de que Aslan ordenó que la gente de Calormen se adueñara de Narnia para llevar esclavos a cuantos narnianos ellos pudieran con tal de que ellos trabajaran para los calormenos. Y todo esto sucedió porque las criaturas que escucharon al mono creyeron en sus mentiras en vez de creer en el verdadero Aslan. Eso es lo que sucede en las iglesias en que se predica el evangelio de la prosperidad. Cuando se engaña a las personas diciéndoles que la prosperidad es el único camino para ser libre de maldiciones y no la cruz de Jesús, al final la gente no se da cuenta de que están vendiéndose como esclavos por Satanás para su perdición. En el libro muchas de las criaturas que estaban haciendo planes para ayudar a los calormenos a vender a los narnianos a la esclavitud ignoraban que no era Aslan el que estaba diciendo eso, sino que era el mono quien inventó esa mentira. Le creyeron a la mentira del mono en vez de al verdadero Aslan. En las iglesias de la prosperidad sucede lo mismo. Les lavan el cerebro a la gente y ellos no conocen la verdad porque ellos no quieren leer la Biblia porque piensan que el pastor está en lo correcto siempre. Lo mismo sucede en el libro de Narnia. No solamente sucede eso con el tema del falso evangelio de la prosperidad. Toda herejía que se enseñe que esté en contra de los principios de Dios y la gente le crea a pesar de que están en contra del verdadero evangelio de Jesucristo, eso es lo que sucede con la gente que le cree a las mentiras del mono, en inventar palabras que Aslan jamás ha dicho. Cuando Tyrion y su unicornio asesinaron a dos calormenos que estaban asesinando a un caballo parlante narniano, decidieron ser entregados por los calormenos. Ahí vieron que el mono decía mentiras respecto de Aslan y la gente le creía en las mentiras del mono. Tyrion no pudo soportarlo más y encaró al mono diciéndole mentiroso. El mono hizo que a Tyrion lo golpearan unos calormenos y lo ataran en un árbol. En las noches el mono y criaturas tales como animales de Narnia y gente de Calormen se reunían en una fogata en un establo para escuchar las mentiras del mono, diciendo que Aslan estaba enojado cuando en realidad nunca fue así. Además lo que hacía el burro era ponerse el traje del falso león para que todos adoraran al falso Aslan. En la noche en que Tyrion fue atado a un árbol, cuando terminó la función, el rey Tyrion llamó a los amigos de Narnia. A la mañana siguiente Gil y Eustaquio aparecieron delante del rey Tyrion para ayudarles a desatarlo y de este modo hacer una misión en lo que sería desenmascarar las mentiras del mono truco. Gil se encuentra con el burro Cándido, ya cansado de hacer caso a las mentiras del mono. El burro se arrepiente y está decidido a ser leal al verdadero Aslan y a reunirse con Tyrion y los suyos que realmente creen en Aslan. Después, Tyrion, Gil, Eustaquio y otros más que son fieles a Aslan fueron al establo en donde el mono hacía sus espectáculos para engañar a la gente. Esa vez el mono dijo que Aslan era Tashlan. El burro Cándido ya no formaba parte de las mentiras del mono, por lo que el mono puso a un calormeno dentro del establo con una espada desenvainada. El mono llamaba a las criaturas reunidas en el establo para que ellos entraran al establo y vieran al supuesto Aslan. A algunas personas el calormeno nos mataba mientras que a otras los dejaba con vida. Llegó un momento en el que el mismo Tash se presentó dentro del establo. Esto fue horrible ya que el mono no sabía que el real Tash estaba en el establo, pero cuando el mono fue arrojado dentro del establo ahí vio a Tash y todas las mentiras que el mono hizo respecto a Aslan se esfumaron. Obviamente el mono fue dejado sin vida siendo atrapado por la misma criatura cabeza de buitre.
Luego Rishdatar cambió a Tash y este se lo llevó. Pero se presentó Peter Pevensie y reprendió y echó fuera a Tash en el nombre de Aslan, y Tash se fue. Aquí hay un significado en la guerra espiritual. Cuando hacemos guerra espiritual y atamos y echamos fuera en el nombre de Jesús todo lo que es contrario al reino de Dios, creyendo con fe y sin dudar, obtenemos la victoria. La parte final del libro es hermosa. Después de que la gente de Narnia ganó la última batalla contra los Calormenos, el rey Tyrion, Eustace y Gil se encuentran con Lucky, Edmund, Peter, el profesor Kirke, la señora Plumer, el ratón Rippy Chip, los castores, el señor Tungus, Caspian X, los primeros reyes de la antigua Narnia y todos aquellos que fueron fieles a Aslan. La única mujer de las Pevensie que no estaba presente era Susan. El verdadero Aslan se presenta, y luego se ve en la puerta del establo a todas las personas y los animales, incluidos los que anteriormente habían muerto. Ellos se reúnen fuera de la granja y son juzgados por Aslan. Aquellos que han sido leales a Aslan, son invitados a pasar por su derecha y cruzar la puerta del establo. Aquellos que han desertado o se opusieron a él, no pasan a través de la puerta, sino que se convierten en criaturas ordinarias y se desvanecen en la sombra para luego desaparecer. Aquí C.S. Lewis describe lo que dijo Jesús en Mateo 25, que las ovejas, aquellos que recibieron a Jesús en sus corazones como Señor y Salvador personal, van a pasar por la derecha y entrarán al reino de los cielos para morar para siempre con Jesús. Aquellos que no han sido obedientes o fieles a Dios y nunca recibieron en sus corazones a Jesús como Señor y Salvador personal, pasarán en la izquierda para ser parte de la condenación eterna. Luego Aslan invoca al Padre Tiempo, diciéndole que ya es tiempo de culminar. El Padre Tiempo pide que desciendan todas las estrellas que ornamentan el cielo de Narnia. Luego el sol y la luna son destruidos y al final Peter cierra la puerta. Esto representan las señales que la Biblia establece que sucederían antes de su venida, que el cielo se desvanecería como un pergamino que se enrolla y el sol y la luna no existirán antes del día temible de la venida de Jesucristo. Luego Aslan los lleva a su país, a una nueva Narnia. Aslan explica a los Pevensie y a Eustace y a Gil y a los demás que de verdad ellos tuvieron un accidente en un tren y ellos partieron de este mundo al país de Narnia. En el contexto bíblico ellos ya estaban en el cielo nuevo y la tierra nueva que Jesucristo prometió a sus hijos cuando Él regrese por segunda vez a buscar a su iglesia. En la parte donde C.S. Lewis menciona que Aslan ya no les pareció un león sino que se transformaba y esa parte C.S. Lewis no lo podía decir, lo que quería mencionar el autor del libro es que Aslan se transformaba en el verdadero Jesús, nuestro Señor y Salvador personal, y la nueva Narnia era la nueva Jerusalén. Este es el significado cristiano del libro Las Crónicas de Narnia, la última batalla. Bendiciones.